¿Quién es Indira Soto? Mira, yo soy médico cirujano, en primer lugar egresada de la Universidad de Carabobo y luego hice mi posgrado acá en Caracas, en el Hospital Domingo Luciani. Terminé mi posgrado en el 2021, Okay. fue un poquito En difícil. plena pandemia. Sí, porque a mí me tocó vivir los años de pandemia y de apagón. Además, Claro. 2019, 2020 me tocaron esos 2 años. Fue un poquito más difícil de lo que uno esperaba, pero chévere, culminamos en el 2021. ¿Siempre quisiste ser médico? Siempre quise ser médico, sí. Eso sí estuvo en mis planes desde que era chiquitica. Yo creo que desde que nací eso era lo que yo quería hacer. Lo que no estaba en mis planes era ser otorrino. Eso sí llegó en el camino entre cosas de país, situaciones personales. Al final decidí por otorrino, pero yo creo que la vida siempre te lleva al lugar donde tú debes estar y para mí fue la mejor decisión que tomé. Laboratorio Clínico RG, comprometidos con la calidad en cada resultado. Centro Bioanalítico RQ, atención ininterrumpida 24 horas todos los días. Firma Contadores Reyes Quintero y Asociados. Encuentra tranquilidad en nuestros servicios contables. El Rincón de Reyes, sabores para Reyes. Amigos, comenzó un nuevo episodio de Conociendo a tu Médico acá en la Clínica Piedra Azul y estoy en compañía de la doctora Indira Soto. Ella es otorrinolaringólogo y forma parte de los médicos que hacen vida acá en nuestra clínica. Doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué les podemos aportar el día de hoy. Vamos a hablar un poco más allá de lo que guardan en su consultorio, ustedes como humanos. Cuéntame primero quién es Indira Soto. Mira, yo soy médico cirujano, en primer lugar egresada de la Universidad de Carabobo y luego hice mi posgrado acá en Caracas, en el Hospital Domingo Luciani. Terminé mi posgrado en el 2021, Okay. fue un poquito en difícil. Plena pandemia. Sí, porque a mí me tocó vivir los años de pandemia y de apagón. Además, Claro. 2019, 2020 me tocaron esos 2 años, fue un poquito más difícil de lo que uno esperaba, pero chévere, culminamos en el 2021. ¿Siempre quisiste ser médico? Siempre quise ser médico, sí. Eso sí estuvo en mis planes desde que era chiquitica. Yo creo que desde que nací eso era lo que yo quería hacer. Lo que no estaba en mis planes era ser otorrino. Eso sí llegó en el camino entre cosas de país, situaciones personales. Al final decidí por otorrino, pero yo creo que la vida siempre te lleva al lugar donde tú debes estar y para mí fue la mejor decisión que tomé. ¿Qué recuerdas de tus años de universidad? ¿Qué recuerdo? Mira, que quería dormir más, que me hacía falta horas de sueño, pero yo lo disfruté bastante. También me gustó muchísimo mi universidad, fue allá en Valencia. Obviamente al principio fue algo complicado porque yo no era de Valencia, entonces llegar a una ciudad nueva, conocer personas nuevas. ¿Eras de dónde? ¿Acá en la capital? No, yo soy de San Juan de los Morros, Guárico. Ok. Un pueblo, crecí ahí. Y luego me fui a estudiar a Valencia. Siempre quise estudiar en Valencia. Afortunadamente presenté la prueba, quedé por allá. Entonces, Qué también bueno. corrí con esa suerte de quedar en la universidad que quería. Y en tus años de residente, cuando estabas en el posgrado, ¿qué es lo que más te marcó? ¿Qué es lo que más me marcó? Bueno, yo diría que antes de entrar a otorrino yo pensaba que mi posgrado iba a ser un poco más tranquilo, es decir, que yo iba a poder llegar más tarde al hospital, quizás dormir más temprano, pero una de las cositas que más me marcó es que realmente el Domingo Luciani es un posgrado bastante exigente como otorrino, pero que eso al final nos da la ventaja de que nos permite formarnos muy bien, tuvimos excelentes profesores, o sea, todos nuestros maestros de verdad yo creo que son de los mejores que tiene nuestro país, entonces eso yo creo que es las cositas que más marca cuando tú llegas, porque tienes unas expectativas completamente distintas, pero al final lo terminas agradeciendo, o sea, todo lo que pasas lo terminas agradeciendo en tu formación. ¿Te marcó algo quizás que viste en tu posgrado? ¿Alguna cirugía, algún caso que te llegó en esa emergencia? Creo que muchos pacientes me marcaron y yo diría que los pacientes con cáncer, sobre todo los pacientes con cáncer en el área de cabeza y cuello, que de hecho esas son de las cosas que no esperamos conseguirnos en el posgrado, pero eso fue lo que más me marcó. Creo que son unos tipos de cánceres muy agresivos, pero también la alegría de que muchos de ellos los pudimos ayudar, darles una mejor calidad de vida y poder solucionar su problema.
Sabes que en los posgrados ustedes tienen como mucha cercanía quizás con otras áreas. Tienes quizás algunos médicos de otras áreas que en el momento decías, ay, yo hubiese estudiado ese posgrado. Realmente no, creo que cuando yo entré a otorrino, yo creo que los demás posgrados quizás decían yo debería haber entrado a otorrino para llevar la vida un poquito más tranquila. Nosotros quizás la cercanía mayor la tuvimos con los residentes de urología, pero porque compartíamos el área, o sea, teníamos un quirófano pequeño que los compartíamos con el urólogo, con los urólogos, y además compartíamos el piso también, o sea, nuestra área de hospitalización estaba al frente de ellos, entonces, bueno, éramos como que un equipo, mira, me falta esto, ayúdame con esto, con ellos era que estábamos más cercanos. Indira, ¿conoces algún paciente que hoy en día lo tengas cerca, que lo trataste y que esté sumamente agradecido contigo? Hay varios pacientes, pero creo que una de las que más recuerdo fue una paciente, yo estaba en el primer año de posgrado y fue una paciente que tenía una condición de inmunosupresión. Tuvo un problema dentario y al final una infección en un diente, y por una infección en un diente terminó haciendo un acceso profundo de cuello. No se conoce, a lo mejor uno no habla mucho de los accesos profundos de cuello y quién se iba a imaginar, no, mira, una infección en un diente me puede complicar la vida. Claro. Esa paciente ingresa un día a las 7 de la noche y cuando yo la voy a ver, yo no estaba de guardia, pero cuando llego al otro día a las 6 de la mañana estaba complicadísima. Wow. Y muchas veces yo sigo hablando con ella porque tuvimos que llevarla a cirugía de emergencia, hacer traqueostomía, o sea, fue una cirugía bastante complicada. Hoy en día todavía me mantengo en comunicación con ella, ella siempre está muy agradecida porque ella recuerda que al final fuimos nosotros y proceder rápido para poder salvar su vida. ¿Quién es Indira fuera del consultorio? ¿Quién es Indira? Mira, fuera del consultorio, la verdad es que yo llevo una vida muy tranquila. Yo creo que los médicos apreciamos cuando salimos de la consulta, cuando salimos de un quirófano, llevar una vida tranquila. Entonces, yo algunas de las cosas que hago, básicamente hacer ejercicio, tratar de descansar. Me gusta mucho comer. Creo que eso es una de mis pasiones. Entonces, de las cosas que hago los fines de semana, probar algún restaurante, alguna comida que me guste mucho. ¿Tienes mascotas? ¿Te gustan? Tengo una mascota, tengo un gordo, se llama Luca Manuel. Y él vive conmigo para arriba y para abajo, entonces bueno, también los fines de semana lo saco a pasear cuando no tengo chance entre semanas. Es bastante curioso porque los otorrinos a veces andan con el tema de alergias y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué animales han llegado, o sea, personas que han llegado a tu consulta y te dicen, es que yo tengo un animal, y tú le dices, pero es que eres alérgico a él? ¿Cómo haces? Bueno, yo como otorrino la verdad es que no le digo tanto al paciente, no podría, ¿sabes? Yo soy alérgica, yo soy muy alérgica, de hecho, y lo he sido desde chiquita. Pero yo no podría decirle a un paciente, mira, aléjate de tu mascota, ya no estés con él, y además hoy en día eso es muy controvertido. Sí. De hecho, ya hay teorías que probablemente si tú expones a tu niño pequeño, por ejemplo, a estar con un perro, gatos, que son las mascotas más comunes, que son las mascotas que producen en teoría más alergias, se dice que podría ser un factor protector para no desencadenar alergia. O sea, todavía es un tema que está en discusión, pero eso es parte de las teorías que se están manejando, que exponerlos temprano, o sea, tener contacto temprano con mascotas sería un factor protector. Entonces yo en ese contexto no le digo a un paciente, deja la mascota, nada, no, vamos a tratar de trabajar sobre tu alergia y ver cómo podemos solventar tu problema sin que tengas que sacar a tu mascota o mantenerla lejos de ti. Mira, en este podcast nosotros tratamos de ir más allá, ¿no? Del consultorio, de esa bata médica que se colocan ustedes los doctores. ¿Cómo eres tú como paciente? ¿Cómo te consideras? Terrible. ¿Te ha tocado ser paciente? Yo terrible, terrible, y yo creo que todos los médicos somos los peores pacientes. De verdad, a mí no me gusta tomar medicamentos, no me gusta nada. Evidentemente, si lo necesitas, hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, recientemente tuve un problema, o tengo un problema con metabolismo de los carbohidratos. Todavía no se sabe si es resistencia a la insulina, por qué razón me baja un poco la glicemia, y básicamente yo lo que hago es que soy muy dedicada con mi alimentación. Claro. O sea, súper dedicada, esa es la manera en que yo me siento bien. Y eso me evita tomar medicación. ¿Te ha tocado ir al otorrino? No.
Yo creo que chiquita me tocaba, solo que yo no lo tengo en mi memoria porque mi mamá me dice que hacía infecciones recurrentes en las amígdalas, pero de grande nunca he tenido que ir al otorrino. ¿Qué es lo más frecuente que ves en tu consulta? ¿Qué es lo más frecuente? Yo diría que la rinitis alérgica. Pacientes que vienen con problemas de obstrucción nasal, me pica la nariz, tengo moquito, estornudo muy frecuentemente. Yo diría que ese es el motivo número 1 de consulta. ¿Y tienes más pacientes pediátricos o adultos? Yo diría que 50 y 50. ¿Qué Sí. prefieres tú? No tengo ninguna preferencia. La verdad es que todos son un mundo, los dos me gusta, dependiendo de lo que sea. O sea, ambos pacientes trabajamos bastante bien. Pero no tengo ninguna preferencia. O sea, decir, prefiero ver niños, no. Me gustan los dos. O sea, me gusta trabajar con niños, me llevo bien con los niños y los adultos lo mismo. ¿Ha llegado algo muy extraño a tu consulta? ¿Ha llegado algo muy extraño? Sí, posiblemente han llegado muchas cosas extrañas, pero creo que los casos más extraños siempre están relacionados con el oído. Ok, a ver, cuéntanos más. Es que es complejo, a veces, mira, pudiera decir, veo cosas que similan o parecen ser tumores, cuando pides el estudio de imagen realmente no es un tumor. Pareciera algo que estuvo desde pequeño ahí, o sea, realmente siempre el oído para mí es una de las cosas más complicadas, siempre termina siendo un misterio. Y lo otro que es complicado con los oídos son las infecciones crónicas del oído. Yo creo que esas son una de las cosas más difíciles de manejar. ¿Por qué? Bueno, porque al ser una cavidad tan pequeña, primero hay que conocer como la manera en que se enferma el oído, y a veces el paciente consulta muy tarde, ¿sí? Entonces no es como que nosotros podemos parar esa evolución natural, sino que el paciente deja pasar los síntomas, los deja pasar, y cuando llega a nosotros a lo mejor ya la enfermedad está muy avanzada y lo que queda, mira, básicamente ya la resolución para ti va a ser quirúrgica, cuando a lo mejor pudiendo haber consultado antes pudiésemos haber parado o cambiado la evolución de esa enfermedad. ¿Sabes que uno ve mucho en redes sociales? Videos de cualquier tipo de personas que le sacan cositas en el oído. Sí. ¿Has sacado algo extraño del oído en algún momento? Más que extraño, desagradable diría yo, como por ejemplo cucarachas y chiripas. Esa es de las cosas más desagradables que he tenido que sacar. ¿Y cómo ha sido eso? Cuéntame. Mira, es que he conseguido, o sea, he sacado cucarachas que les ves el tamaño y tú no te explicas cómo un animal, o sea, de ese tamaño puede estar dentro del oído. Extraño también una paciente que una vez me llegó con una aguja de tejer en el oído. Ella dice, ¿De tejer? Sí, las agujas largas, completamente toda dentro del oído. Ella explica que es que la aguja estaba en la cama y ella se acostó, pero yo no me explico cómo eso terminó atravesando el tímpano y todo lo demás. Claro. Wow, no se estaba rascando el oído. Supongo. Yo creo que ella no me lo quiso confesar, la verdad. Yo creo que en el caso de los animalitos, Indira, ¿cómo los sacan? O sea, vivos. No, siempre tratamos de matarlos primero. ¿Qué podemos utilizar? Que esa es una de las emergencias que a veces le pasa a los pacientes. Podemos utilizar alcohol, generalmente con alcohol uno le pone un poquito de alcohol y ellos se mueren. Lo otro es aceite de bebé o glicerina, porque como son sustancias oleosas, ellas básicamente es como que se ahogan ahí, dejan de respirar y ya no se mueven. La emergencia más grande es cuando ellos están vivos y pueden lastimar el conducto. Entonces, para efectos de poderlo sacar, obviamente necesitamos que estén muertos. Y supongo que el sonido, pues al tenerlo tan eso adentro, es lo que más le un poco sí, más... sobre todo cuando son maripositas o animalitos voladores que aletean, eso es lo que más le molesta al paciente. Wow, Dios mío, yo pensé que había visto todo en internet y resulta que no. Doctora, vamos a realizar una pausa en este momento porque debemos hacer publicidad. Ok. Vamos a tomar un poquito de agua, amigos, ya volvemos con mucho más de nuestro podcast. Laboratorio Clínico RG, comprometidos con la calidad en cada resultado. Centro Bioanalítico RQ, atención ininterrumpida 24 horas todos los días. Firma Contadores Reyes Quintero y Asociados. Encuentra tranquilidad en nuestros servicios contables. El Rincón de Reyes, sabores para Reyes. Amigos, continuamos con mucho más de nuestro podcast, conociendo a tu médico. Hoy en compañía de la doctora Indira Soto, quien es otorrinolaringólogo. Si ustedes supieran lo que hablamos en esta pausa. Mira, cuéntanos de estos pacientes infantiles, ¿qué es lo peor que ha sacado o lo más frecuente que ha sacado en nariz, en oído? En oídos, los granos, cualquier tipo de granos, pero tenía un paciente
que él quería probar cuántas lentejas le cabían en cada oído. Y cuando lo fui a sacar, saqué por lo menos 10 lentejas de un oído y por lo menos 8 de otro oído. Pero lo más frecuente es eso, caraotas, lentejas. ¿Y en la nariz? También granos, pilas de reloj, esas redonditas pequeñas. También se han metido, hay unas esponjitas, yo no sé dónde las sacan, o sea, yo todavía hoy en día me pregunto de dónde salen esas esponjitas, porque además es una de las más frecuentes que se meten en la nariz. Y son como las esponjitas, yo creo que de peluche, de almohada, o sea, no sé dónde las sacan, y esas son de las más frecuentes que se meten en la nariz. En estos escenarios, ¿cómo haces si el paciente es muy pequeño, no colabora? ¿Van directo a quirófano? Sí. Si el paciente no colabora, a mí no me gusta obligar a los pacientes, en primer lugar, porque se traumatizan solamente por el hecho de estar en la consulta. Y además, si tú tienes un paciente que se está moviendo, si estás en conducto, puedes hacer más daño de lo que vas a resolver. O sea, un cuerpo extraño que lo puedes sacar sin producir ninguna lesión, siempre y cuando no sea tan grande. Claro. Porque también se han metido piedras. Obviamente una piedra es muy difícil de sacar. Sacar una piedra del conducto, evidentemente va a lesionar el conducto. El conducto es una cavidad muy pequeña y además muy delicadita, que con cualquier cosa que tú la toques, generalmente la lesionas. Entonces, si el paciente se va a estar moviendo, es preferible que lo lleves a quirófano, que lo duerman y sacarlo y generar el menor daño posible. Una de las complicaciones más graves es que esos cuerpos extraños no se queden en el conducto auditivo, sino que se vayan a la caja timpánica y eso perfora el tímpano, luje la cadena de huesecillos, porque eso no solo es que va a producir un trauma, sino que además va a producir alteraciones en la audición. Y hemos tenido pacientes que ya llegan con los cuerpos extraños en el oído medio. A juro, esos hay que sacarlos en quirófano. Esos no se pueden sacar afuera porque hay que revisar la cadena de huesecillos que esté todo bien para que el paciente no tenga problemas auditivos. Claro. No se introduzca nada en los oídos ni en la nariz, por favor. Ni adultos ni niños. Doc. Es que aquí todos queremos ser participativos. Doc, en cuanto ya a materia de tu rama, dijiste que la consulta más frecuente es la sinusitis, rinitis. ¿Cuándo se confunde que tiene sinusitis con una gripe que realmente puedes estar pasando por ese virus? Bueno, realmente la rinosinusitis, generalmente la causa más frecuente es viral, ¿ok? O sea, las gripes comunes que nosotros tenemos, por ejemplo, que son por influenza, algunos casos por COVID, que también dan congestión, moquito en la nariz, presión en la cara, la mayoría generan una rinosinusitis viral, ¿ok? Y cuando se vuelven bacterianas, generalmente tienen una evolución de más de 10 días, cursan, ya la secreción no es un moquito cristalino, así clarito, sino que ya se vuelve una secreción más blanquecina o verdosa, que tiene mal olor. Esa es la diferencia, pero generalmente es el tiempo de evolución que lleva el paciente. Eso es lo que hace la diferencia. Como te digo, una gripe común es una sinusitis. ¿Cuándo debemos acudir al otorrino en cuanto presentemos algún síntoma de este tipo? Si ya han pasado más de una semana, todavía persiste la congestión en la nariz, persiste el dolor en la cara, todavía no sientes mejoría, ya deberías acudir al otorrino, porque puede ser que esta sinusitis o esta rinosinusitis aguda, que es viral, se pudiera estar complicando. Eso se puede sobreinfectar con bacterias. Entonces en ese caso ya lo ideal es acudir para poder poner tratamiento y terminar de solventar los síntomas. ¿Hay algo que hagamos en casa que esté mal al momento de tener una gripe? Algo que hagamos, tomar antibióticos. Cuando tenemos una gripe está muy mal que tomemos antibióticos, no tiene sentido, eso no va a cambiar el curso de la enfermedad, lo que genera es resistencia bacteriana. La mayoría de los virus son autolimitados, eso quiere decir que tú le pongas, no le pongas tratamiento, ellos se van a ir, van a mejorar. ¿Cuánto? Más o menos entre 7 a 10 días. Uno utiliza tratamiento sintomático. Sintomático es, por ejemplo, me duele la cabeza, tomo una pastillita para el dolor de cabeza, tengo la nariz un poquito congestionada, podemos utilizar algunas góticas para aliviar la congestión, podemos hacer lavaditos nasales, o estoy estornudando mucho, podemos utilizar un poquito de antialérgico, pero básicamente es eso, tratamiento sintomático. ¿Por qué? Porque la mayoría se van a ir solitos. ¿Alguna infusión o algo ayuda? No, generalmente nosotros no recomendamos infusiones. Tratamiento, con lavaditos nasales, eso es lo que nosotros más, sí, es lo que más ayuda, y antigripales.
comunes. Eso también ayuda bastante. Sí. En cuanto a los mitos más comunes que uno ve y escucha, es que no se puede limpiar los oídos todos los días. Correcto. ¿Esto es correcto? Es correcto. Correctísimo. Correctísimo. Los oídos no deberían, o sea, nosotros no necesitamos limpiar el oído, ¿ok? El oído tiene un mecanismo de autolimpieza. ¿En qué consiste ese mecanismo de autolimpieza? La cera que se produce, que es necesaria para proteger el oído tiene un mecanismo a través del cual la piel migra y esa migración epitelial que viene desde adentro hacia afuera hace que esta cerita se termine de salir. Entonces uno básicamente lo que puede es limpiar la entradita del conducto para limpiar ese excedente de cera que está saliendo. Cuando utilizamos hisopo, que es lo más común que hace, entonces el mecanismo que está tratando de sacar la cera, el hisopito la va a llevar hacia adentro. Y en algunos casos se puede producir un tapón de cera. En otros pacientes que no se produce tapón de cera, entonces limpiamos esa cera que es hidratante, que es protectora y pueden empezar a picar los oídos, porque no la tenemos. ¿Hay algún tipo de hisopo que sea el más recomendado para limpiar? No hay ninguno. Ninguno de los hisopos son recomendados para limpiar, solamente la orejita afuera, o sea, sin entrar al conducto, no hace falta entrar al conducto. Y en cuanto a la nariz, ¿hay algún error que nosotros hagamos para limpiarla? Meter los deditos. Es el error más común. Meter los deditos, la mejor forma es puedes sacudirla o utilizar lavaditos nasales. Esa es la mejor manera para limpiar tu naricita. Si tienes moquito excesivo, porque en forma general uno no debería sentir como que la nariz se congestiona, se llena de moquito. Si se llena demasiado, entonces probablemente hay algún problema, ya sea de alergia, de sinusitis, de obstrucción en la nariz por hipertrofia de cornetes, desviaciones del tabique, ¿ok? Y en cuanto a las amígdalas, Doc, que a veces no hablamos tanto de ellas, ¿qué es lo más frecuente que ves o cuándo realmente es el momento de retirarlas? Hay dos situaciones específicas, o las más comunes, hay muchas más, ¿no? Pero las más comunes por las cuales retiramos. Uno, en los pacientes que hacen infecciones recurrentes. Eso nosotros lo establecemos por un número de episodios en un tiempo determinado. Entonces eso es un criterio infeccioso. Mira, el paciente se enferma demasiado, ponte todos los meses tiene cuadros recurrentes de infecciones que necesitan antibiótico porque le da fiebre, porque tiene secreción sobre las amígdalas, hay pus sobre las amígdalas, entonces esos pacientes son candidatos para cirugía básicamente porque esas amigdalitis en algún momento pudiesen generar complicaciones. Entonces es como una lotería que nosotros no estamos esperando ganarnos. Claro. Y la otra razón es pacientes que tienen una hipertrofia, es decir, que las amígdalas son muy grandes y esto genere apnea obstructiva del sueño. Puede ser en un niño, puede ser en un adulto. ¿Por qué? Porque estrechan la vía respiratoria, no permite que el paciente respire bien y por eso se quita. Otras indicaciones que no son tan frecuentes, bueno, cuando hay amigdalitis hemorrágica, es decir, tienes una amigdalitis, está sangrando y la única manera de parar el sangrado es quitando la amígdala. También pacientes con sospechas de tumores, en algunos casos se indica quitar las amígdalas y bueno, evidentemente no solo sospechas, sino que ya está confirmado que hay un tumor, está solo localizado en la amígdala, no ha salido de esa área, entonces también se pueden quitar, pero como te digo, las dos más frecuentes son las primeras que te mencioné. ¿Cada cuánto tiempo, vamos a poner, no sé, en un año, cuántas veces te podría dar amigdalitis y que no seas candidato a que te las retiren? Bueno, los criterios de infección, si en un año tienes más de 7 episodios, es una indicación de quitarlo. Pero si en un año tienes menos, lo contamos en 2 años consecutivos, que tengas 5 episodios en 2 años consecutivos. Y la otra opción es que tengas 3 episodios por año en 3 años consecutivos. Esos son los criterios para nosotros. ¿Y cuándo es la mejor edad para hacerlo en tal caso de que presentes eso? Realmente no hay una edad específica. Siempre y cuando tenga el paciente la indicación, tratamos de hacerlo. Lo que siempre es controvertido es en los niños. Si hay una edad mínima para hacerlo, nosotros tratamos de que sea a partir de los 2 años de edad, pero si el paciente tuvo alguna complicación ya por los episodios de amigdalitis, entonces no vamos a esperar que vuelva a ser otra complicación. Y en los casos, en los niños que tienen apnea del sueño, no importa que tengan menos de 2 años de edad. Las amígdalas antes de los 2 años se supone que son como
el área de presentación, o sea, lo que nos protege a nosotros cuando llegan todos los Ese virus, filtro todas las ahí, bacterias. el Exactamente. momento de que se meten mucho las manos a la boca. Bueno, y todos los virus Todo. que están en el ambiente, bacterias, etcétera, etcétera, porque ahí es donde está un cúmulo de células linfáticas que nos Ok. ayudan a generar células de memoria para defendernos. Pero si nosotros tenemos un paciente en el contexto de que está haciendo episodios de apnea del sueño, no importa, es preferible quitar las amígdalas porque la apnea del sueño trae complicaciones más Claro. importantes con esa. Y lo otro que es importante decir es que la amígdala no es el único sitio que nos va a proteger a nosotros con todo eso, entonces por eso es que se pueden quitar. Claro. ¿Ok? ¿Qué otros sitios tenemos de protección? Eso se llama, es un anillo linfático, ¿ok? Que incluye el área de las adenoides, incluye el área de las amígdalas palatinas, incluye el área de las amígdalas linguales y además tenemos unos rodetes a los lados también, entonces eso se llama el anillo linfático de Waldeyer, entonces todos ellos están interconectados. Cuando quitamos las amígdalas, quitamos solo un punto de todo ese anillo linfático. Claro, entonces nos el queda resto, más protección. nos queda más protección para reconocer. Doc, nuestro equipo de producción hizo algunas preguntas para ti. Y entre las que tenemos, dice, la voz ronca siempre es sexy, pero a veces puede ser un símbolo de alarma. Sí, puede ser un signo de alarma. Lo que más nos preocupa a nosotros es que los pacientes que pasan más de 15 días con ronquera pueden tener problemas no solo benignos, sino que en las cuerdas vocales puede haber cáncer, ¿ok? Entonces el primer signo que generalmente da el cáncer en las cuerdas vocales es la ronquera. Y no es lo mismo un paciente que nosotros lo tratamos con 15 días, 3 semanas de evolución, que va a estar muy localizado, un paciente que esperó 6 meses, 8 meses, 1 año, hasta 2 años. Yo he tenido pacientes que pasan 2 años y ya ahí no va a ser solo ronquera, va a ser que tienen problemas para respirar, que tienen problemas incluso para tragar, si eso crece mucho. ¡Wow! Aquí tenemos otra. Para el viaje en el avión, ¿es recomendable comer chicle o caramelo para que no se nos tapen los oídos? Ok, es recomendable comer chicle. ¿Por qué razón? Porque la finalidad es masticar y tragar. El movimiento de masticar y al tragar, eso ayuda que básicamente los músculos que están en la parte posterior de la garganta ayudan a mover un área que se llama la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es la que comunica esa parte final de la nariz con el oído medio. Ella generalmente está cerradita y lo que hace es que modifica la presión que hay en el oído medio para que se iguale a la presión que tenemos en el atmósfera. Cuando tragamos, ella se abre con esos mismos músculos y favorece que entonces entre airecito y se mantenga la misma presión. Nada de soplarnos para liberar el oído. Sí se puede, pero cuando lo hacemos con mucha intensidad, o sea, eso se llama maniobra de Valsalva. Cuando esa maniobra de Valsalva la hacemos muy fuerte, podemos incluso producir un barotrauma, un traumatismo por presión en el oído, donde el oído sangra, donde el oído duele incluso. Entonces no es tan recomendable, hacerlo con cuidado. El uso prolongado de los audífonos, y claro, hoy en día tenemos estos audífonos que entran un poco más en nuestro oído, puede causar al tiempo pérdida de audición. No es tanto el uso de los audífonos, es el volumen al que pongamos esos audífonos, porque si los ponemos a un volumen controlado no va a pasar mayor problema, pero si los ponemos a un volumen excesivo, a largo plazo eso puede traer problemas de audición. Doc, ¿cuándo debemos ir al otorrino? ¿Cuándo debemos ir al otorrino? Bueno, son muchas las causas, pero cualquier paciente que tenga episodios de sangrado por la nariz, congestión en la nariz, episodios recurrentes de infecciones en las amígdalas, las ronqueras, sensaciones de que el oído está tapado y aparece de forma brusca. Una emergencia para nosotros que de lo que poco se habla es cuando me levanto un día y de repente no estoy escuchando nada por un oído. A veces la gente lo posterga mucho y eso puede ser algo que se llama hipoacusia súbita. Y el tratamiento depende cuanto más rápido lo instauremos. Si esperamos que pase un mes, generalmente ya no hay mucho que hacer y esa audición se pierde. Básicamente eso, episodios de vértigo, básicamente eso. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en la Clínica Piedra Azul. Yo estoy todos los jueves en la tarde a partir de las 2 de la tarde. Una recomendación a todas las personas que te están viendo. Una recomendación, no esperen, no dejen que sus síntomas evolucionen demasiado para consultar al médico. Cuando tratamos tempranamente podemos resolver más fácilmente los problemas y podemos evitar complicaciones. Yo creo que esa es la recomendación más importante porque siempre muchas personas esperan y lo postergan. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Gracias a ti. Increíble, la pasé muy bien, aprendimos cositas nuevas.
Sí, en nuestro espero. podcast. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestro podcast Conociendo a tu médico de acá de la clínica Piedra Azul. No se pierdan el próximo episodio que va a estar tan bueno como este. Chao, chao.